es el doctor Roberto Ouro. El doctor y pastor Roberto Ouro nació en 1959 en Lugo. Obtuvo su licenciatura en psicología en 1984 en la Universidad de Valencia. 5 años más tarde se doctoró en psicología experimental en la misma universidad. En 1995 obtuvo un máster en teología pastoral en el Seminario Adventista Latinoamericano. En 1997, 2 años después, también un máster en teología bíblica en Antiguo Testamento por la Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Y el doctor Roberto Ouro ha estado trabajando como profesor, ha desarrollado su labor, no solamente en España, sino también fuera de España. Comenzó dando clases también en la Universidad de Valencia, en la UNED. Impartió clases en la Universidad Adventista del Plata, en nuestro colegio Adventista de Villa Aurora, en Italia, y por supuesto aquí en nuestra Facultad de Teología, donde ha sido decano de la Facultad de Teología y donde imparte clases de teología actualmente como profesor, especialmente en la rama del Antiguo Testamento. Así que es un placer presentaros. Su ponencia la tenéis en vuestros programas, Daniel 9:27, la primera parte, clave de la ley en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Doy paso al pastor Roberto Ouro, al doctor Roberto Ouro. Pido un aplauso para él. Hay un dicho en Lugo que dice: soy de Lugo, mejor dicho, soy de lujo y no lo niego. Bueno, no creo que sea tal cosa, pero ellos lo utilizan en esa tierra, en esa zona, y yo un poquito para ver si entran el resto de nuestros compañeros he querido llamar con este comentario, ¿verdad? Bueno, me alegro mucho de estar con vosotros, de saludaros y de compartir con vosotros esta ponencia y también todo el simposio, y de adentrarnos en un tema especial e importante que ha sido debate a lo largo de los siglos y especialmente de los últimos 200 años en la teología, como es el tema de la ley y el tema del Evangelio, especialmente la relación entre los dos y también las implicaciones acerca de la ley y su finalización, abolición, etcétera, desde el punto de vista escatológico y desde el punto de vista histórico. Así que voy a presentaros el tema. No os preocupéis porque vais a ver que está todo presentado en inglés, pero evidentemente yo os lo voy a ir presentando en castellano, en español. Simplemente está presentado en inglés por razones de usos en otros lugares también, ¿no? Así que el tema es Daniel 9:27a, exactamente, la mitad de un versículo, una clave para el fin de la ley en el Nuevo Testamento. Generalmente estamos acostumbrados a analizar los temas con respecto a la ley en el Nuevo Testamento, los adventistas y en general los teólogos, pero poco o menos en relación al Antiguo Testamento. Es decir, de encontrar o no claves o respuestas del Antiguo Testamento para entender qué pasa en el Nuevo Testamento con la ley. La que entendemos o llamamos habitualmente como ley ceremonial y la que llamamos como ley moral, o podemos utilizar otros términos diferentes, ¿no?, que se utilizan también dentro de la teología y de este tema. Así que vamos a adentrarnos en el tema directamente. Bueno, esta ponencia intenta una investigación exegética y también teológica de Daniel 9:27a. Ahí tenéis el versículo, lo podéis leer todos vosotros, pero yo os lo voy a recordar en mi versión. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ese es el texto de Daniel 9:27a. Un texto muy pequeño, pero un texto que desde mi perspectiva y óptica y desde el texto bíblico del Antiguo Testamento es un texto que considero fundamental o me parece fundamental para comprender muchas cosas de la ley y con respecto al significado escatológico de la ley en el Nuevo Testamento. Examinaremos la estructura literaria de Daniel 9:27a. Aunque es solo la mitad de un versículo, vais a ver que tiene una estructura riquísima y sorprendente. Analizaremos la contribución que este texto profético hace a nuestra comprensión del fin de la ley.
el fin del sistema ritual sacrificial del Antiguo Testamento como aparece revelado en el Nuevo Testamento. Y más importante todavía, vamos a estudiar que este texto y ver que es clave para comprender textos del Nuevo Testamento como Efesios 2 del 13 al 16 y Colosenses 2 del 14 al 17. Dos textos llamados habitualmente crux interpres, o sea, cruces o textos difíciles o problemáticos de la interpretación profética o de la interpretación bíblica. Estos dos textos. Vamos a ver esas relaciones y esas conexiones más adelante. Y cómo la ley fue abolida por el Mesías Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué ley? ¿Cómo y qué? Vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Vamos a acercarnos primero al contexto del libro de Daniel. Ver un poco, en términos generales, aunque evidentemente no vamos a estudiarlo, pero sí algunos aspectos básicos. Especialmente la parte profética del libro de Daniel tiene muchos patrones en común, que conocemos muy bien los adventistas y también otros estudiosos del libro de Daniel y de la profecía. Hay conexiones entre el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, que han sido muy estudiadas por teólogos nuestros y por otros también, no adventistas, en el libro de Daniel, y que son evidentes. Incluso hay cuadros comparativos, como habéis visto en muchos libros de Daniel y en muchos libros de interpretación profética. Quiero deciros que también trata con motivos y emplea lenguaje similar. Esos capítulos, el capítulo 7 al 12 y el capítulo 2. Conocéis, creo que la mayor parte de vosotros, estas relaciones o estas conexiones. Y también hay temas escatológicos que ocurren en estos capítulos que son importantes con relación al Nuevo Testamento, pero también con relación al significado profético del libro de Daniel. Vamos a verlos. En el contexto del libro de Daniel vamos a ver que la primera idea que aparece en el libro de Daniel importante es la idea de un fin del pecado y el establecimiento de la justicia eterna. Eso es un tema que aparece a lo largo del libro, claro. Un segundo tema es el rol del Mesías. La venida de uno como el Hijo del Hombre, capítulo 7 de Daniel, como sabéis, y la figura de Daniel. Este es un segundo aspecto importante, como veis, que aparece. Un tercer aspecto que aparece en el libro de Daniel es el concepto de juicio. Muy estudiado, como ya sabéis, por nosotros en el caso de Daniel 8:14, con respecto al juicio investigador y en otras partes del libro de Daniel. El cuarto es los ayes apocalípticos, la liberación y la resurrección. Y por último, el quinto, el fin del tiempo, el fin de la era o del periodo conocido y el reino escatológico. Estos son temas fundamentales que encontramos en el libro de Daniel a lo largo de sus capítulos. Estos temas dan evidencia de una fuerte unidad del libro y de la interrelación entre sus partes. Conexiones que conocemos bien y sabemos. Estamos un poquito viendo esa perspectiva, el bosque, antes de adentrarnos en el árbol o los árboles que vamos a ver hoy. Avanzando, tenemos Daniel 9:27, centrándonos un poquito y acercándonos a nuestro texto. Está conectado con el resto del libro más directamente a través de su relación con Daniel 8. Todos conocemos, ¿verdad?, esos detalles y aspectos de las conexiones entre Daniel 8 y 9, básicamente, y la relación, por tanto, en la visión de los dos capítulos. Es significativo que la mayor parte de las palabras en nuestro texto de Daniel 9:27 aparecen en otras partes en Daniel, se encuentran específicamente en los capítulos 8 y del 10 al 12. Esas palabras que os voy a comentar desde el punto de vista lingüístico dentro de un momento cuando nos adentremos en ello. Esto indica que estos capítulos constituyen una unidad específica. Esto es muy importante para nuestra perspectiva como adventistas, como sabéis, y nuestra perspectiva del concepto de la unidad de la Biblia, de la unidad del Antiguo Testamento y de la unidad del Nuevo Testamento, y de la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay muchos de estos elementos que hablan de esa unidad que es tan importante para comprender muchos aspectos de nuestra perspectiva profética o interpretación escatológica. Vamos a centrarnos ahora en el capítulo 9, el contexto del capítulo 9. En Daniel 9, 17 y 26 aparecen dos términos hebreos. Un nombre masculino, Migdashka, en
tu santuario, si lo leéis en vuestras versiones, dice exactamente, en mi versión, el texto veis que es en el versículo 17, dice: y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario. Sobre tu santuario. Y we akodesh, y el santuario, para establecer el foco teológico de Daniel 9, y especialmente de Daniel 9, 27a. ¿Cuál es ese foco teológico? Esa idea central teológica que aparece ahí, el santuario. Esto es algo, como sabéis, muy importante y que conocemos también bien. El santuario y su sistema sacrificial, la teología del sistema sacrificial del Antiguo Testamento y específicamente del santuario. Finalmente, en Daniel 9:21 aparecen dos términos, Minja, Arep. Minja es un nombre femenino en estado constructo. ¿Veis ese guión que une es lo que en hebreo se llama una relación constructo, en constructo, o una relación de genitivo, como entenderíamos en castellano, en español, ¿verdad? Y Arep, que viene del término Erep, tarde, en hebreo, que se utiliza en Génesis 1, por ejemplo, y en otras partes del Antiguo Testamento, es un nombre masculino. La traducción veis que es el sacrificio de la tarde. En las versiones, si veis el versículo 21 en vuestras Biblias, en el caso mío, por ejemplo, dice: exactamente, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Veis, por tanto, esa referencia clara ahí? Estos tienen importantes explicaciones para el destino de la teología sacrificial. Estos términos, estas palabras, como vamos a ver. Vamos ahora a avanzar en el versículo 27 en concreto. La estructura literaria de este versículo y sobre todo del versículo 27a. No vamos a analizar el 27b porque trata otro aspecto que es muy diferente al 27a y cambia totalmente el sentido y el significado histórico, profético, teológico. Solo nos vamos a centrar en este versículo. ¿Os puede parecer extraño que la mitad de un versículo solo pueda tener una estructura literaria tan específica como vais a ver ahora? Pero realmente lo es. Esta es una propuesta mía personal que os presento esta mañana y que yo no he encontrado en otros autores específicamente de este versículo, de esa estructura quiástica o esa estructura literaria típicamente hebrea. La vamos a ver dentro de un momentito. Esta estructura literaria de Daniel 9, especialmente, si contemplamos todos los versículos del 24 al 27, que son los versículos clave, ha sido analizada por muchos estudiosos, por muchos eruditos desde hace años. Pero 27a no ha sido analizado desde el punto de vista literario. Se ha considerado una sección tan pequeña, tan insignificante, que simplemente se ha incluido dentro de los 3 versículos del 24 al 27 de forma general. Por tanto, yo sí he tenido la preocupación y el interés de analizar eso porque va a tener implicaciones importantes desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista también literario y estructural. Daniel 9:27a presenta 3 microestructuras, como las denomino microsecciones, en quiasmo antitético. Sabéis que un quiasmo antitético es en forma de cruz, opuesto en su sentido o significado, que están definidas por los términos habitualmente utilizados en los quiasmos A, B, C, C', B' y A' como antitéticos u opuestos. Después de examinar ese quiasmo, que vamos a ver ahora, estudiaremos cada parte, cada sección de ese quiasmo y lo que implica este versículo para después meternos en el terreno teológico y su significado teológico. Vamos, por tanto, a ver la estructura literaria. Tendríamos primero la sección o microsección A. Entonces, él confirmará o hará fuerte. Wehidbir en hebreo, el verbo. Un pacto con muchos, Berit Larabim. Por una semana, Shavua Ejat. Pero en medio de la semana, Wahasi Hashavua, sacrificio y ofrenda, Zebah Uminja, él traerá un fin, Yashvit. Por tanto, veis aquí las conexiones. Sería A con A'.
Generalmente, para encontrar un quiasmo, una estructura literaria que sea sólida o fuerte, ha de haber una conexión lingüística clara, fuerte, intensa, bien definida. Aquí veis que es antitética. Hay un verbo que dice, y bueno, os quiero decir que los quiasmos, las estructuras literarias, normalmente vienen marcadas por las raíces verbales hebreas, por las conexiones entre los verbos, para establecer quiasmos adecuados o bien fundamentados. Por lo tanto, habla de un verbo que confirmará. Y A' veis que dice, traerá un fin, todo lo opuesto. Confirmará algo, que después vais a ver que es un pacto, y traerá un fin. Confirmar es todo lo opuesto a traer un fin. Confirmar establece, consolida, asienta, mientras que trae un fin, anula, produce una cancelación o un final de algo. Y veis que incluso en el hebreo hay una fonética que se relaciona y que se conecta. Wehitbir, o el verbo hitbir exactamente, y yashbit. Hitbir, yashbit. Suena, veis, con las terminaciones de una forma similar. Esto es muy importante también desde el punto de vista literario, desde el punto de vista lingüístico. B y B', fijaos. B y B' nos indica, en el texto que veis ahí, que un pacto con muchos, sacrificio y ofrenda. Veis, por tanto, dos términos también que se relacionan de forma opuesta. Un pacto, que significa, o generalmente está relacionado con sacrificios y ofrendas, estaban relacionados en el Antiguo Testamento, y después sacrificios y ofrendas que cesan, que terminan, como nos indica A', ¿verdad? Y C, semana y semana. Una semana en medio o mitad, vamos a ver qué, de la semana. Y veis, por tanto, los términos. Se repite Shavuá y Ashavuá. Por lo tanto, esta estructura conecta todas las partes y además permite en la mitad solo de un versículo relacionar todas las secciones con el verdadero sentido del texto y nos permite aclarar mucho mejor el significado de las partes. A eso ayudan los quiasmos o las estructuras literarias, sentar las bases lingüísticas para después explicar el significado teológico. Vamos a analizar cada una de las partes. Vamos a dedicar un poco de tiempo, aunque no mucho. La primera, A'. Entonces confirmará o hará fuerte, traerá un fin. Primero, vamos a ver esta relación entre A y A'. A, por ejemplo, es muy interesante porque aparece en esa sección tres antecedentes que hacen referencia al pronombre él. Y aquí se ha discutido bastante por parte de los estudiosos, de los especialistas, cuál es el antecedente de él. Y se han hecho tres propuestas, que os comento brevemente. Las propuestas están en el versículo 25. Se propone que ese antecedente de él sea el Mesías príncipe. En el versículo 26a, lo tenéis en vuestro texto si lo miráis, el Mesías. Y en el versículo, veis, 26b, dice el príncipe. Por tanto, el Mesías príncipe, el Mesías o el príncipe. No podemos detallar mucho el estudio de las posibilidades de cada una de las tres opciones. Solo quiero indicaros que no podría ser posible, desde el punto de vista sintáctico y lingüístico, que fuera la primera opción, el Mesías príncipe, porque está muy lejos del 27, está en el 25, y por tanto no sería el antecedente adecuado desde el punto de vista literario, lingüístico, del versículo 27. Por otra parte, tampoco podía ser el príncipe, el versículo 26b, porque el príncipe no es ni el sujeto ni el objeto de este versículo, sino que es un complemento. Realmente el sujeto es el pueblo de un príncipe. Y por tanto el príncipe, que no tiene esa función, realmente no podría serlo. Y además quiero indicaros, el príncipe va en singular y el pueblo en hebreo va en plural. Por tanto, ¿cuál es la conclusión a la que llegan la mayor parte o muchos de los especialistas? Pues que ese antecedente, tomando en consideración la sintaxis del pasaje, sería, veis, el Mesías del versículo 26a. Sería el más adecuado, el antecedente más natural y que más se ajustaría.
porque además hay algunas razones más, como vais a ver. El Mesías del versículo 26, quien es cortado en medio de la semana, quien es él, es el sujeto del versículo 27a. Él hará fuerte un pacto con muchos. Os añado que Mashiach, el término para Mesías, veis que tiene una raíz verbal que tiene estos tres elementos, MSH en hebreo. Antes de avanzar un poquito más, quiero deciros que en el anterior aspecto que os estaba comentando, por tanto, se considera que la referencia directa sería el Mesías también por el contexto del versículo 27. ¿Por qué? Porque el versículo 26 habla de que se quitará la vida al Mesías, pero no se indica el tiempo, no se indica cuándo. Sin embargo, el 27 sí, indica en medio o a la mitad de la semana. Por tanto, estaría dando claramente que esa conexión, que en el 26 no está resuelta, o no está dada una respuesta definitiva, el 27 sí aclara, bueno, se quitará la vida a la mitad de la semana. Por tanto, ese antecedente claro de él sería del Mesías, claramente desde el punto de vista del contexto. ¿Verdad? Bueno, significa Mesías manchar con aceite o ungir, entre otros usos, ¿no? Pero fundamentalmente eso. Aparece 38 veces en el Antiguo Testamento, para diferentes personas. Y es usado normalmente para reyes, Saúl, David, Ciro y otros, ¿no? Que habla de ellos como ungidos. ¿Qué son? Veis el ungido. 30 veces de las 38 veces se usa con ese fin, con ese propósito. También se refiere al sumo sacerdote, 6 veces. Y hace referencia a los padres, a los patriarcas, 2 veces. Ahí tenemos las 38 veces que os acabo de indicar. En el libro de Daniel el término Mashiach aparece solo 2 veces. En Daniel 9, 25 y 26 específicamente. Encontramos un uso absoluto del término Mashiach en el Antiguo Testamento. Es un nombre que no lleva artículo. Y esto es muy importante desde el punto de vista del hebreo, porque estaría haciendo referencia a un nombre propio, ¿verdad? Sin el uso del artículo, por tanto, a una persona específica, a alguien específico, no a alguien general. Vamos a concluir este apartado. Tenemos el verbo yikaret, que aparece en el versículo 26. El Mesías será cortado, o se quitará, ¿no? Veis en las traducciones nuestras, que habla de una muerte violenta del Mesías. Es un término muy importante porque vais a ver qué usos tiene. Esa forma es usada en el sentido de ser cortado, ser eliminado, ser destruido. Aparece 24 veces incluso con el sentido de exterminar. Por lo tanto, tiene que hablar de una referencia a un personaje que tiene que sufrir unos efectos y unas consecuencias devastadoras, como podéis daros cuenta. Implica la idea de algo repentino, de algo que sucede de repente. Es un acto repentino, una destrucción repentina, por tanto señala un momento específico en el tiempo, medio de la semana, más bien que a una duración de tiempo. Aquí ya os empiezo a indicar estos aspectos, ¿no? No se trata de la mitad de la semana, ¿verdad? Sino de en medio de la semana, que es un detalle importante desde el punto de vista de la explicación del texto también. Muchos eruditos identifican al Mesías como Jesús, como Jesucristo, la mayor parte. No todos, otros identifican a un sumo sacerdote, etc. Y la designación de Mesías en Daniel 9, 25 y 26, en su uso absoluto sin artículo, implica que el Mesías debía ser conocido, debía ser alguien, como os decía antes, específico. Este uso absoluto del título mesiánico se acopla con la naturaleza mesiánica de Daniel 9, 24 al 27. Parece encajar con la expectativa mesiánica apropiadamente que señala Jesús como el referente de Daniel 9, 27 y que encontramos perfectamente conectado con Isaías 53, por ejemplo, porque ahí hay detalles sobre el Mesías también que habla de ciertas características que sucederían con su vida y con su muerte. Nosotros no podemos detenernos por el tiempo en Isaías 53, pero después os comentaré a aquellos que queráis conocer más sobre ese tema, que yo también lo he trabajado, aunque no lo he incluido aquí en esta presentación.
Bien, el verbo hitbir es una forma hifil, y os comento estos detalles del hebreo porque tiene un significado importante. Es un sentido causativo. Es decir, hay una causa que produce un efecto o un evento, en este caso, ¿verdad? Y por lo tanto debería ser traducido como Él hará fuerte. Una causa hará fuerte un evento, el pacto. Así recibe la acción del verbo, el pacto, con una intensidad muy importante y de causa-efecto. Por tanto, la traducción adecuada sería y él hará fuerte un pacto. ¿Qué indicaría eso? Como vais a ver ahora, que el pacto ya estaba en existencia, que sería un nuevo pacto, un pacto más fuerte, más sólido, más firme, como vamos a ver por qué. El verbo aparece 25 veces en el Antiguo Testamento. Por tanto, significaría que ese pacto fuerte estaba ya en existencia y que lo que pasa es que se iba a hacer un pacto que iba a ser nuevo. Vais a ver por qué. Porque ese pacto tendría que ver no con sangre de animales, sino, por supuesto, con sangre humana. En Daniel 9, 24 a 27, el verbo tiene connotaciones relacionadas con la expiación. 24 con el pacto el 27 y con el cese del sistema sacrificial el 27 también. Vamos a terminar diciendo la segunda parte. A', la segunda sección, aparece el verbo yashbit, como os he comentado, que es exactamente antitético a hitbir, como os he dicho, y que se relaciona, por tanto, con confirmar fuerte un pacto. Además, ese verbo yashbit también es causativo, es una forma jifil, como veis. Es decir, que una causa produce un efecto. En este caso, debería ser traducido, y es traducido por diferentes especialistas, causar un fin, causar una cesación o una finalización, traer un fin. Así, el objeto, sacrificio y ofrenda, recibe la acción del verbo. La palabra yashbit implica un efecto definitivo. Si queréis alguno, podéis ver el texto de Deuteronomio 32, 26, en vuestras Biblias, donde se usa el mismo verbo yashbit para hablar de un efecto definitivo, de unas consecuencias definitivas. Yo no me voy a detener para poder verlo juntos, pero vosotros lo podéis ver en vuestra Biblia. Es significativo que esta palabra se usa mayormente para designar una cesación escatológica, un final escatológico. Bueno, vamos a la segunda sección. Un pacto con muchos, sacrificio y ofrenda. Vamos a analizarla. Veis que en B aparece el nombre berit. Es un nombre femenino singular y el objeto directo de hitbir. Todas las traducciones en inglés y también en español lo traducen habitualmente como pacto. La rabín es una frase preposicional, lo veis ahí arriba, ¿no? Con muchos, con muchos. Y actúa como objeto indirecto, como complemento indirecto para aquellos que conocéis la terminología anterior, ¿verdad? Rabín significa muchos, viene del término rabín, y que se refiere en el libro de Daniel en todas partes al pueblo, excepto en Daniel 9:18, que se refiere a Dios. Es el único versículo en que se refiere a Dios. En Daniel 9:27, los muchos se usa para contrastar a aquellos que no se benefician del pacto que será hecho fuerte. Es decir, hay muchos que sí, pero no todos, hay otros que no. Por tanto, los muchos en Daniel 9:27 se refiere a los fieles de Israel para quienes el Mesías cumplió el pacto, que aceptarían el pacto, que lo recibirían, ¿verdad? Bien, aparecen los términos zebaj, sacrificio, y minjá, ofrenda. Son términos muy importantes, como vamos a ver. Vamos a analizarlos brevemente porque son clave estos dos términos para la relación entre el pacto y el fin de la ley en el Nuevo Testamento, como veremos después. Aparece zebaj 160 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hace referencia exactamente a este significado, a un ritual específico, el sacrificio animal. Por tanto, el sacrificio de animales. También se refiere a la celebración del ritual en sí, la comida o el festival sacrificial, o los animales sacrificados, o incluso su carne, la carne que se utilizaba o que era consecuencia del sacrificio. Pero el significado general es sacrificio.
Quiero indicaros sobre esto algunos detalles. Minja aparece 211 veces en el Antiguo Testamento y significa don, tributo, ofrenda, sacrificio. Adquiere un significado especializado de un sacrificio o ofrenda que fue un olor fragante a Dios. Tiene este significado específico, ¿no? Como algo especial que es recibido por la divinidad cuando se realiza ese sacrificio adecuadamente. Por tanto, adquirió este significado especializado en el Antiguo Testamento con el paso del tiempo y del uso de los sacrificios. Frecuentemente aparece en conexión con Zebaj. Los dos términos van muy relacionados en otros textos en el Antiguo Testamento. Se usa comúnmente para referirse a ofrendas de cereales, ofrendas de flor, frutos, grano, que aparecen en el Antiguo Testamento. Juntos, esto es muy importante, juntos los dos términos, Zebaj y Minja, abarcan todos los sacrificios animales y no animales que implicaba todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento como un todo. Esto es muy importante, muy significativo por el uso o el significado de este término y específicamente por el versículo, Daniel 9:27, hay su significado final, ¿no? Por lo tanto, abarcaría todo el sistema sacrificial el uso de estos dos términos, tal y como son usadas en otras partes del Antiguo Testamento. Vamos a la última sección, antes de meternos en el significado teológico y su relación con el Nuevo Testamento. Este análisis, vamos a ver la sección CC'. Tenemos Shavua Ejat, por una semana, que es una frase adverbial de tiempo, como veis, ¿no? Que hace referencia a un significado de tiempo y que muestra el tiempo para el proceso de confirmación de lo que pasaría con el pacto y de lo que pasaría con los sacrificios y ofrendas. Shavua y Ejat son uno un nombre masculino singular y el otro un numeral singular. Shavua tiene el significado básico de unidad o periodo de 7 o una semana. Las varias formas de Shavua aparecen 19 veces en el Antiguo Testamento. 8 de esas 19 aparecen en Daniel. Y de esas 8, 6 solo en los versículos 24 al 27. Fijaos que es un porcentaje importante, ¿no? Donde aparece este término en todo el libro de Daniel y específicamente en estos versículos. De los 19 casos de Shavua, se usa de forma consistente y sistemática en un sentido temporal, para referirse a semana, en el sentido de una semana o un periodo literal de 7 días o un periodo regular de 7 días. La cuestión es, como vamos a ver ahora, a dónde nos lleva ese significado. En Daniel 9:24 a 27 significa semana o semanas, de forma regular, como ha sido establecido. Pero los intérpretes se han dado cuenta del problema que aquí hay, ¿no? Aceptan unánimemente que los eventos resumidos en Daniel 9:24 a 27 no pueden encajar, no pueden cumplirse con una semana regular veis, con 70 semanas regulares si hablamos de todo el capítulo, ¿verdad? 8 y 9, o de los dos capítulos exactamente. Por consiguiente, los especialistas, los eruditos, en general, en todo el espectro de interpretaciones bíblicas o teológicas, han avanzado argumentos contextuales para mostrar que las semanas deben ser interpretadas cronológicamente en términos de años, algo que conocemos muy bien los adventistas y que tenemos personalmente o todos nosotros claramente estudiado y definido. Por tanto, las 70 semanas de Daniel 9, 24 a 26 y Shavua Ejat, una semana de Daniel 9, 27, han sido generalmente interpretadas por los eruditos cronológicamente como 490 años regulares y 7 años respectivamente. Esto es importante para el aspecto escatológico, como podéis suponer que se trate de años y no de semanas, y para el Nuevo Testamento también, como podéis tener presente, ¿verdad? Por otra parte, la microsección C', la otra parte, presenta un paralelismo antitético. Aparece el término Hashi, usado en Daniel 9:27a y que denota un punto en el tiempo. Hashi es una relación constructo también, o sea, una relación de genitivo, el árbol de, imaginaos en este caso, relacionado con el texto de Daniel 9:27, no relacionado con las ofrendas, los sacrificios y el pacto. Por tanto, un periodo de tiempo que sería una semana
y que siempre significa, esto es lo más importante, medio, no mitad. En medio de una semana, no la mitad de una semana. Por tanto, el texto de Daniel 9:27 está relacionado con una acción definida. Un cese, causar un cese, una cesación, yashbit, en la forma imperfecta. Fijaos qué interesante, porque hasta a veces el hebreo es fantástico analizar algunos de estos detalles, porque está en forma imperfecta. Esto significa que la acción está inacabada, que se acabará cuando se cumpla escatológicamente, cuando se cumpla proféticamente en medio de la semana. Mientras Daniel 9:26 no se define en fijar el punto exacto cuando el Mesías será cortado, en la semana 70, este punto en el tiempo es específicamente fijado en el versículo 27, como en medio de la semana. La expresión temporal es en medio, significa un punto específico, en medio o punto medio de la última semana, como os decía hace un momentito. Bueno, ahora vamos a adentrarnos verdaderamente en lo más importante. Era necesario situarnos un poco todo esto para que veáis todo el significado de este versículo, las implicaciones que tiene, para ahora meternos en el significado teológico de Daniel 9:27a en el tiempo que me resta y poder explicaros el verdadero sentido de este texto. Sabéis, a veces hay versículos o mitad de un versículo que tienen una riqueza teológica extraordinaria. A veces hay versículos que dan poco significado teológico, que nos aportan poco. Pero hay versículos que tienen una riqueza extraordinaria, incluso la mitad de un versículo como es este. Daniel 9:27a. Porque aquí hay 4 principales aspectos de la teología de Daniel 9:27a. El sistema sacrificial y el santuario, como veis ahí. El sistema sacrificial y el santuario, cristología y mesianismo, la ley mosaica y la escatología. O sea, 4 conceptos esenciales del significado de la mitad de un versículo que vais a ver y vamos a ver ahora juntos. Sistema sacrificial y santuario. Primero, hay un fuerte trasfondo del sistema ritual sacrificial, como es obvio por lo que hemos visto hasta ahora. Pero lo vamos a recordar. Es evidente en los términos específicos usados. Primero, zebaj, sacrificio, minja, ofrenda, migdashka, santuario, ¿no? Sobre tu santuario. Y we akodesh, y el santuario. Por tanto, veis que hay un contexto teológico esencial en relación con el sistema sacrificial y el santuario como primer aspecto fundamental. Segundo, hay un significado teológico relacionado con la cristología y con el mesianismo. Este es el segundo aspecto y es ese fuerte trasfondo mesiánico y cristológico. ¿En dónde lo vemos? En los términos usados aquí. Él 2 veces aparece en el versículo y el Mesías, que está en todo el contexto, especialmente en el versículo 25 y 26 como antecedente, como sabéis, de este versículo. Pero vamos a ir a la parte más importante, que es la ley mosaica y a las implicaciones que tiene para el fin de la ley en el Nuevo Testamento. Bueno, veis que nos habla específicamente de la ley de Moisés. Esto es importante porque a veces, sabéis, perdemos de vista ciertos detalles del texto que nos dan explicaciones especiales. Fijaos que dice el versículo 11 y 13 del capítulo 9. Dice el versículo 11 y 13. Habla, el texto no voy a leerlo todo, dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Eso en el 11. Y en el 13 vuelve a repetir sobre la ley de Moisés, conforme está escrito en la ley de Moisés. Por lo tanto, fijaos que este es un contexto muy importante, la referencia a la ley de Moisés, a la ley mosaica, como base en el capítulo 9 para llevarnos después a explicaciones al capítulo 9, versículo 27. Esto es evidente en el uso de varios términos, como ya hemos nombrado. Berit, pacto, zebaj, sacrificio, minja, que también está en la ley mosaica, como sabéis, y que están relacionados con las leyes sacrificiales. Bueno, este significado teológico es el más importante para nosotros sobre el análisis de Daniel 9:27a. Es la clave para comprender el fin de la ley en el Nuevo Testamento. Antes de avanzar un poquito más, solo quiero deciros un detalle. Ha habido siempre una discusión enorme, y no solo en el mundo evangélico y protestante, sino también a veces entre nosotros, cómo poder explicar o responder a textos que son generalmente polémicos, conflictivos o difíciles de una manera consistente y sólida.
y hacerlo, si se puede, desde una perspectiva profética o histórica también. Y para mí, desde mi perspectiva, Daniel 9:27a es la clave, o una clave, para mí la clave fundamental, que encontramos porque no hay otro texto en el Antiguo Testamento que explique con tanta claridad qué ley cesaría o acabaría en el Nuevo Testamento, o que acabaría el Mesías con ella. Este texto no hace ninguna referencia, como veis, Daniel 9:27a, a nada fuera del sistema sacrificial, nada fuera de las leyes ceremoniales, nada fuera con todo lo relacionado con los requisitos del sistema de adoración del santuario y de Israel, sino solo con referencia a eso. Por lo tanto, no implica ningún aspecto de la ley moral, como nosotros llamamos, de los 10 mandamientos, nada con relación a ello. Y esto es una cuestión muy importante, porque vamos a ver que el trasfondo de ciertos textos del Nuevo Testamento se basa o se centra aquí en la función y la labor del Mesías y de lo que él haría al final. Da sentido a textos como Efesios 2:13 al 16 y Colosenses 2:14 al 17. Textos clásicos de discusión muy importantes desde el punto de vista de la ley. Ahí tenéis los textos, yo no puedo leeroslos por el tiempo, pero dedicaremos un momento a algunos detalles, ¿verdad?, de esos textos. Ahí los tenéis en vuestra Biblia, lo podéis leer, pero son textos que conocéis muy bien, ¿no? Que habla de que el Mesías, Jesús, es nuestra paz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Solo os comento un poquito porque conocéis los textos perfectamente. Estos versículos se refieren a la sangre de Cristo, específicamente. Fijaos el detalle. Consecuentemente a su sacrificio. Cristo ha roto, ha derribado la pared intermedia de separación, habiendo abolido en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. ¿Qué es esta ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas? Es generalmente comprendida para referirse a los preceptos ceremoniales o rituales que regularon la adoración en el templo y en el santuario. Así lo entiende la mayor parte de los estudiosos de este significado del término. Os digo, el tiempo no nos permite detenernos en más detalles exegéticos, pero simplemente os doy esa referencia, porque vamos a centrarnos más en el otro texto. Eliminando esto, Jesús eliminó lo que había llegado a ser la ocasión de los peores sentimientos entre judíos y gentiles. Lo que más separaba a judíos y gentiles eran esas leyes de sacrificios y ofrendas, todo ese aspecto que tenía que ver con el ritual y con ese tipo de leyes de los judíos, y que fue parte de los problemas de iglesias dentro del primer siglo en la iglesia cristiana, entre judíos y gentiles. El problema del judaizar, como recordáis, y otros aspectos que estaban relacionados también con la circuncisión y con otras partes de la ley. Aquí el autor de la epístola, Pablo, está haciendo una referencia evidente a la misión profética del Mesías en Daniel 9:27a. No lo cita, no hace referencia a ello, pero sí pone un fin, una indicación en el texto al sistema de sacrificios y a la sangre de animales del Antiguo Testamento, reemplazada con la propia sangre y sacrificio de Jesús. Implícitamente, inductivamente, podemos ver ese fundamento. No podemos detenernos más en el detalle. Aquellos que tengáis más interés ya os diré al final, porque tendréis acceso. Yo me he traído conmigo un pendrive con este trabajo más amplio y con más detalles en este sentido para los que queráis tenerlo en PDF. Vamos a Colosenses 2:14 al 17, para ir ya acercándonos y terminando. Estos versículos han sido más evidentes todavía en su referencia a Daniel 9:27a, a causa de que incluyen aspectos del ritual sacrificial, el sistema de comida, bebida, festivales del Antiguo Testamento prescritos por la ley de Moisés. Fijaos, porque vamos a ver aquí algunos detalles muy importantes. Las actividades religiosas listadas en el versículo 16, si tenéis Colosenses delante, lo podéis ver, están en un orden y contenido que es mencionada en otras partes de la Escritura, donde los sacrificios y los festivales de la ley ceremonial son descritos o presentados. Ahí tenéis los textos donde podéis ver que se presenta de la misma manera. Lunas nuevas, sábados ceremoniales, etc. Comidas, bebidas, en una forma similar en estos versículos.
Ezequiel 45, 17, Segunda de Crónicas 2.4, 8.13 y Oseas 2.11. Después, si queréis, lo podéis ver y observar tranquilamente. Entonces, el contexto amplio de Colosenses y el contexto inmediato sugiere que Pablo se estaba refiriendo primariamente a los festivales y ordenanzas de la ley ceremonial. Así, mientras el contexto inmediato del versículo 16 habla de el perdón ofrecido por Cristo a los creyentes, si lo leéis en vuestras Biblias ahí lo veréis, versículos 13 y 14, el amplio contexto de este capítulo, ¿verdad? El tema principal del mensaje de Pablo es la grandeza de Cristo y la importancia de estar en Él, adhiriéndose a sus enseñanzas y reconociendo que la circuncisión y las comidas, bebidas, días santos, lunas nuevas y sábados ceremoniales ya no tienen valor para la salvación. Y para ayudar a los colosenses a identificar las partes de la Torá que ya no tenían vínculo con ellos, especialmente los judíos. Él mencionó varios rituales y festivales prescritos en la ley ceremonial y sacrificial, no todos, pero sí algunos, para que ellos supieran exactamente de qué estaba hablando y que ellos entendían muy bien y qué es lo que había cesado o terminado. Versículo 17 es la clave del pasaje, porque identifica la naturaleza del acta, ¿verdad? El texto dice, en mi versión, vosotros la tendréis ahí en las vuestras, ¿verdad? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, en esta versión, ¿verdad? Habla de el acta de requerimientos, como veis aquí, en inglés. De acuerdo a este versículo, trata con el sistema ceremonial y sacrificial. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando de comida típica, de bebida, tales como la comida de la Pascua, las fiestas típicas y los festivales y las fiestas de las lunas nuevas, y los sábados ceremoniales, los 7 sábados ceremoniales que tenemos en Levítico 23. Todos estos ítems han sido parte del sistema que prefiguraba la venida del Mesías y aspectos de su muerte y de su sacrificio. Por tanto, veis que tenemos ahí una palabra clave que es muy importante para comprender finalmente todo este significado. En el versículo 16 hace referencia a la ley ceremonial y sacrificial, es esquiá. No sé si la pronunciación exacta, Miguel Ángel, es esquía o esquiá. ¿Sombra? Esquía. Muy bien. Que es usado también en Hebreos 8.5 y 10.1. Bueno, quiero deciros que la comida, la bebida, los días santos, las lunas nuevas y sábados, días de sábado, son sombra, dice el término de Colosenses 2.17, esquía de cosas para venir, cosas para venir. La sustancia es Cristo. La palabra aparece en la Septuaginta para describir algo transitorio, temporal, y significa normalmente una sombra, no una sombra literal, sino un prefiguramiento, una prefiguración de algo que vendrá después como una realidad. Esto es a causa de que esquía está directamente enlazado escatológicamente con ton melontón, la palabra cosas para venir, que significa literalmente cosas del futuro, las cosas del futuro que vendrán. Indicaros que cosas para venir significa cosas que están en el futuro cuando las observancias fueron dadas. Es decir, están en el futuro desde el Antiguo Testamento, no cosas que todavía permanecen en el futuro cuando Pablo las dice. No, cuando Pablo las dice ya se están, o se han cumplido, o se están cumpliendo. Por lo tanto, son las cosas para venir porque han venido con Cristo. Una sombra termina cuando alcanza la realidad. No hace falta que os diga, ¿verdad? Si vemos cualquier sombra que el sol hace en cualquier lugar de la tierra, ¿verdad? Enseguida, cuando el sol alumbra esa sombra, desaparece, ¿verdad? No hace falta ese comentario, es un término muy interesante que utiliza Pablo en ese sentido. Así que sombra describe bien los varios elementos de la ley ceremonial y sacrificial, incluyendo los sábados anuales que señalaban a Cristo como la realidad. En otras palabras, en Cristo nosotros tenemos la realidad de lo que las observancias sagradas fueron el prefiguramiento, la previsión
o la prefiguración. Booth comenta, un autor nuestro adventista, dice, así Sombra describe bien los varios elementos de la ley ceremonial, incluyendo los sábados anuales, porque ellos señalaron hacia la vida de Cristo, al ministerio y al reino como la realidad. Y otro autor, Gallen, señala que el sistema sacrificial señaló hacia Cristo, y cuando Él vino, ese sistema ya no tuvo más que el significado de una sombra. Por tanto, efectivamente, las sombras ceremoniales reúnen la sustancia en la persona de Jesús. Las sombras han servido su función ahora que Cristo, la realidad, ha venido. Así, apropiadamente, podemos resumir el significado de Colosenses 2, 16 al 17 como todos estos servicios ceremoniales mosaicos que prefiguraron la venida de Cristo. Ellos fueron solo las sombras de lo que Cristo es el cuerpo. El cuerpo de Cristo ofrecido en sacrificio fue la realidad a la que la mera sombra, el sistema sacrificial, señaló. Por tanto, el cuerpo, habiendo ahora venido, las sombras proféticas han servido a su propósito y deben cesar. Y cesan. Cumpliendo. Fijaos cómo está ese sentido implícito de Daniel 9:27a en esta explicación de Pablo, aunque no lo cita ni hace referencia a ello directamente. Efesios 2:13 al 16 y Colosenses 2:14 al 17, de forma plana y sencilla enseñan que el sistema ceremonial y sacrificial de Israel, que incluyó los rituales, los festivales, las fiestas, y que se centró en el templo y el santuario, fue abolido y cancelado, anulado por la muerte expiatoria de Jesucristo. Y eso era una clave para la iglesia cristiana naciente que requería una relación entre judíos y gentiles y clarificar lo que iba a pasar con la ley y todos sus elementos. Y el último elemento es la escatología. Recordáis que hablamos de 4. Os he nombrado 3, este es el último, el 4. Y lo he dejado para el final a propósito porque tiene que ver con nuestra temática del simposio. La escatología, el texto de Daniel 9:27a, es también imbuido con escatología. La idea de un escaton está implícito en el último paso de etapa de la profecía con el término yashbit, traer un fin, poner fin. Es obvio el sentido escatológico, ¿verdad? Pero además hay otros términos. Los números de las semanas, una semana, media semana, y el término semana, propiamente dicho, Shavuot, dan un fuerte soporte escatológico a la idea del elemento del tiempo de la profecía. En conclusión, nosotros pensamos, quien os habla, que Daniel 9:27a es una clave profética, exegética y teológica para explicar el fin de la ley en el Nuevo Testamento. Y concluyo añadiéndoos, durante años y años ha habido y seguirá habiendo seguro debates acerca de la ley y el Evangelio. Debates sobre todo en el mundo protestante, en el mundo evangélico, acerca de los problemas con el sábado y con diferentes interpretaciones para intentar relacionar siempre la ley o las leyes, la ley moral, la ley ceremonial y hacerlo todo un conjunto o un todo. Sin embargo, desde mi óptica y perspectiva, y es lo que he querido presentaros esta mañana, Daniel 9:27a es una clave para entender qué pasaría definitivamente con la ley en el Nuevo Testamento. Un texto que no le hemos prestado quizás toda la atención los adventistas que podríamos o que deberíamos, y que es un texto desde mi humilde perspectiva clave para poder explicar que la única ley que cesa, que termina, que finaliza en el Nuevo Testamento es toda aquella que tiene que ver con el sistema sacrificial, con las leyes mosaicas, con todo el sistema ritual, incluidas fiestas, etc. Ahí podéis incluir el concepto de la Pascua, que es sustituida, como sabéis, por la Santa Cena u otros aspectos, ¿verdad?, que son los que cesan realmente. Por tanto, desde la perspectiva del texto, Daniel 9:27a estaría dando la clave extraordinaria de que la única ley que cesaría y que terminaría en el Nuevo Testamento sería esa. Ninguna otra estaría en juego. Ninguna otra ley, nada relacionado con los 10 mandamientos, nada relacionado con el sábado, nada relacionado con ningún otro aspecto de la ley moral estaría en juego en el Nuevo Testamento, sino todo lo relacionado con lo que el Mesías haría con
los sacrificios y ofrendas, con todo el sistema ritual, sacrificial, y el sistema que era específico para los judíos, que era específico para el santuario y el templo, y que como evidencia de ello acaba cuando el velo del templo se rasga y finaliza todo un proceso desde el punto de vista escatológico, que es manifestado desde el punto de vista bíblico con esa manifestación extraordinaria, y que después se confirma ya de una manera oficial y definitiva con la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Así que yo esta mañana he querido presentaros que a veces muchos debates no son totalmente enfocados de la manera adecuada y llevan a discusiones en ciertos textos o versículos por no ver el trasfondo del Antiguo Testamento, por no ver toda la base y la esencia del Antiguo Testamento que nos permite explicar el Nuevo Testamento, porque no olvidéis que los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, eran hebreos con pensamiento hebreo, que conocían muy bien la Torá y que conocían muy bien los profetas y los escritos, todo el resto del Antiguo Testamento, y que todas sus explicaciones trataban de darlas sobre ese trasfondo y sobre esa base. No siempre citando los textos, no siempre diciendo todos los detalles, pero sobre esa base y fundamento tratar de explicar lo que sucedía en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con el Mesías y con Jesús. He querido un poco acercarme a esta perspectiva para también hacernos reflexionar que a veces debemos de profundizar y analizar un poco algunos textos que quizá nos pueden dar claves y respuestas mucho más claras y profundas que solo el análisis del texto mismo, por ejemplo, Colosenses o Efesios, viéndolo desde el trasfondo del Antiguo Testamento y desde la perspectiva profética escatológica del Mesías y de Daniel. Muchas gracias.